Bueno chicos, entonces continuamos con teorías y sistemas en psicología. Ya que vimos entonces la psicología estoica, ahora nos toca ver psicología renacentista continental, en Francia, en Alemania y en Holanda. Entonces, hay que recordar que para los siglos XVII y XVIII surgieron 3 líderes del racionalismo continental. Cada uno representante de un país, es decir, Descartes en Francia, Spinoza en Holanda y Leibniz en Alemania. Entonces, estos 3 líderes, sobre todo del racionalismo, se guiaron por el método de deducción matemática de Galileo. ¿A qué se refiere el método de deducción matemática? Básicamente, el método de deducción es ir de lo general a lo particular. Y antes de hablar completamente de Descartes, de Spinoza o de Leibniz, hay que ver qué es el racionalismo. Entonces, al igual que el estoicismo, tenemos que ver que el racionalismo es una corriente filosófica. Y es una corriente filosófica que va a defender a la razón como la principal fuente de conocimiento y como la forma más auténtica de comprender el mundo. Entonces, esta corriente, el racionalismo, se origina en Europa en el siglo XVII y se extiende a lo largo, en general, de la filosofía moderna y contemporánea. Entonces, algunas características del racionalismo son que se basa en la idea de que el conocimiento es lógicamente válido y universalmente necesario. La segunda, que se centra en la deducción lógica para construir el conocimiento, lo que decíamos, que va de lo general a lo particular. El tercero, que es que se opone a la idea de que la razón es limitada y de que es incapaz de explicar nada por sí misma. Es decir, que no se entiende entonces a la razón como esta parte únicamente encerrada en un cuadrado, encerrada en un solo marco, limitada, sino que realmente se toma justamente como fuente para generar conocimiento y sobre todo para explicar muchísimas más cosas, situaciones e incluso dilemas de la vida. Entonces, se considera a René Descartes como tal el fundador del racionalismo. Y justo vamos a empezar hablando de René Descartes. René Descartes establece una distinción fundamental entre la materia, a la cual incluso pueden encontrar en bibliografía como la res extensa, y el mundo de la mente, es decir, la res cogitans. Y defendió como tal esta separación o este dualismo, sobre todo llamado dualismo cartesiano, de mente-cuerpo, es decir, cómo estaba constituido, ¿no?, este ser humano. Entonces, por eso también se llama cartesiano. Recordemos que en esta parte justamente orientativa, ¿no? Entonces, ¿cómo ve Descartes al ser humano? En esta dualidad, es decir, dividido en 2 partes. Por un lado, el cuerpo, que es la parte material, y por otro lado, la mente, que es justamente, recordemos, para este punto, lo más valioso, lo más sagrado y a lo que se le da evidentemente prioridad. Es decir, en este caso, el objeto justamente productivo o que produce conocimiento. Entonces, según Descartes, la mente se considera como un mecanismo misterioso muy distinto al cuerpo. Entonces, dentro de este marco, Descartes considera a la materia como secundaria respecto a la mente. ¿Qué quiere decir? De nuevo, se le da prioridad a la mente y en segundo plano ya está lo material, en este caso es el cuerpo. Y aquí seguramente recordarán una frase muy célebre de René Descartes, que es primero pienso, luego existo. Entonces, ¿de dónde surge en general esta situación? Vamos a analizarla un poquito y es primero pienso, es decir, en la parte de la mente, luego existo, que es la importancia secundaria que se le da a todo lo material. Entonces, después vamos a tener a Benito Spinoza. Él, recordemos, está justamente en Holanda. Es decir, tenemos primero a René Descartes como el fundador del racionalismo en Francia y después a Benito Spinoza en Holanda. Y Spinoza entonces nos habla de 3 tipos de conocimiento humano.
Uno derivado de la esclavitud de las pasiones, otro relacionado con la razón y la conciencia de las cosas, y el otro que es la intuición desinteresada que se asimila al punto de vista de Dios. Y es que aquí también tanto Spinoza como Descartes y Leibniz hablan también de, vaya, de esta divinidad, ¿no? De Dios. Y entonces, por un lado, Descartes empieza a ver justamente esta dualidad, pero justo con esta dualidad mente-cuerpo, también ya empieza a cuestionar la parte de Dios. Spinoza entonces empieza justamente a ver este conocimiento desinteresado, es decir, no provechoso, no ventajoso, simplemente conocimiento puro. Y justo dice que se le asimila al punto de vista de Dios, es decir, justo desde esta parte desinteresada, desde esta parte no provechosa, desde esta parte no ventajosa. Y justo incluso dice que este último, Dios, es el único capaz de proveer la única felicidad humana posible. Y recordamos aquí justo que hablamos de estas pasiones, de estos deseos justamente materiales, incluso como lo decía el estoicismo, es decir, como esta parte de la dependencia, ¿no? Que habíamos dicho, que entonces, por un lado era, ok, todo aquello pasional, objetivo, material, pues realmente no es bien visto, porque entonces estás dependiendo justamente de algo más para poder darle un gramo de significado, de orientación o de felicidad, vaya, más que felicidad, de placer a tu vida, pero que en realidad pues es algo vacío. Entonces, justamente aquí también Spinoza retoma un poquito en la parte del racionalismo, pero claro, le da su enfoque desde la parte del racionalismo. Y entonces ve justamente esto como que entonces el único capaz de proveer esta parte no ventajosa es una divinidad, es decir, alguien que se ha desplegado completamente de todo lo material. Y finalmente tenemos a Leibniz. Leibniz, en general, creía que cada elemento de la realidad, ya sea una persona, un paisaje o un objeto, está asociado a una noción. Y él entendía o describía una noción como todo lo que es cierto acerca del elemento de la realidad. Es decir, en general una característica asociada, pero no solamente una característica, sino en general algo que podamos decir de ese objeto que está en la realidad. Y entonces aquí nos pone, ¿no? El ejemplo de el color de un cuervo, que es negro. Claro, es una característica. Y es una característica de un objeto, justamente, de la realidad. Por otro lado, Leibniz, que está fuertemente inspirado en el racionalismo, cree entonces que lo máximo a lo que puede aspirar el lenguaje es aparecerse en las matemáticas. Y habla entonces del lenguaje como un sistema de símbolos. Entonces, aquí también es cierto justamente que Leibniz no solamente hace esta distinción, de, ok, el lenguaje sí, algo útil, algo sagrado, pero a lo máximo que puedes aspirar es a ser algo similar a las matemáticas. ¿Y por qué hace esto? Recordemos que de primer momento se estaban guiando desde un método deductivo matemático de Galileo. Y en segunda, justamente porque le da esta parte objetiva, esta parte estructural. Y justamente como esta estructura, entonces empieza a ver que todos los elementos descritos en general del lenguaje nos van a dar un punto de vista, es decir, nos van a ayudar a explicar la realidad. Ya unos años después vendrá un autor que nos habla justamente de eso, de la arquitectura del lenguaje, de que en realidad es una estructura que nos permite ver a la persona y su historia de vida. Pero justamente aquí empieza a sentar las bases Leibniz. Finalmente, Leibniz distingue entre verdades de razón y verdades de hecho. Y entonces habla de que las verdades de hecho, en general, pues son certezas. Recordemos que una certeza, dentro de esta parte lógica, una certeza es algo que yo voy a afirmar contundentemente, pero que puede o no ser verdad.
Entonces, yo puedo tener la certeza de que los aviones son de color naranja, todos, absolutamente todos. Y lo puedo defender. Puede o no ser verdad, pero yo lo estoy defendiendo. Es decir, a eso se refiere con esta parte de la certeza. Entonces, esas son las verdades de hecho de puede o no ser verdad, pero son las verdades, entre comillas, con las que estamos trabajando. Y finalmente, las verdades de razón, en donde dice que la única entidad que tiene acceso total a estas verdades de razón, es decir, a las verdades absolutas, sería el Dios cristiano. Recordemos que esta época es de muchísimo, vaya, de muchísimo estudio y en relación mucho en general con toda la parte de la religión y la teología. Entonces, con esto terminamos, en general, la psicología renacentista continental.